Ya. Ok, entonces vamos a empezar. Son las 7:30 y ¿qué? 32. 7:32. Vamos a empezar con nuestra enseñanza. Acuérdense que ahorita no es predicación, es enseñanza. Y vamos a tener un canto con Edra. Un aplauso. Bueno, ahí quedó entonces, cuán bella es la historia, ¿cómo se llama? Oh, grato es cantar la historia, grato es cantar la historia. Ahí quedó entonces. Bueno, entonces vamos a ir a números, acuérdense que ya mero acabamos el libro de números. El 28, ya saben que se trata de las ofrendas. Acuérdense que el 28 se trata de las ofrendas, porque el pueblo pues ya iba a entrar a la tierra prometida y Dios quería recordarles las ofrendas para que no se vayan a enfocar nomás que en la guerra que van a tener, sino que en las ofrendas de Dios. Y luego el 29 también es parte de eso, también es de todo lo que se hacían las tres fiestas, ¿verdad? Parece que eran las fiestas del tabernáculo, ¿verdad? Las fiestas del Pentecostés y la otra. Entonces, luego vamos a estar viendo el capítulo 29, ¿verdad? Quizás lo vamos a dejar para un estudio, y ahorita vamos a estar, el capítulo 30, ¿verdad? También es acerca de los votos, ¿verdad? Acerca de los votos. Ese quizás ustedes nomás lo van a leer, o quizás luego lo damos, pero habla acerca de los votos. Entonces, nos vamos a ahorita enfocar en el 31, ¿verdad? En el capítulo 31. Y luego vamos a volver quizás al del 30, 29 y 28. Pero ahorita vamos a estar en el 31. Acuérdense que Números es uno de los libros más largos, tiene 36 y acabamos todo el libro porque vamos a empezar un nuevo estudio acerca de la historia de cómo se hizo la Biblia. Ok, vamos a estar viendo todo cómo se hizo la Biblia, cómo fue el canon y todo eso, pero ya hasta que acabemos el libro de Números, quizás unas 3 clases más, 4 clases más de números y empezamos con nuestro historia de la Biblia. ¿Ok? Man. Ok, entonces Números 31. Números 31. ¿Ya lo tienen? Man. Sin café es imposible agradar a Dios, dicen. Apocalipsis 22:22. ¿Verdad? Bueno, gócense, ¿verdad? Gócense porque veo unas caras que, ¿verdad? Porque si no también yo voy a dormir. Ok, entonces a 31
En el capítulo 31, el capítulo 31 habla de una guerra santa. ¿Ok? Es una guerra santa. No es la Santa Inquisición, ¿verdad? La Santa Inquisición era en realidad una diabla Inquisición, ¿verdad? Una diabla Inquisición, ¿verdad? Porque era del diablo 100%, porque era en contra de la iglesia de Dios, en contra de los cristianos. Pero aquí no, aquí sí es una guerra santa. ¿Por qué? Porque Dios estaba mandando a Moisés a que hiciera la guerra. Entonces era parte de Dios, de esa guerra. O sea, Dios estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Ve y hazles guerra. ¿Ok? Entonces, así como Dios le mandó que hiciera guerra a Moisés, acuérdense que también nosotros tenemos guerra, ¿verdad? Acuérdense que también nosotros tenemos guerra, ¿verdad? Guerra contra nuestra carne, guerra contra los demonios, guerra contra muchas veces los hijos de Satanás. Entonces también tenemos guerra contra el mundo, contra los hijos del diablo, porque muchas veces los hijos del diablo se prestan a su padre el diablo, entonces se hacen enemigos también de nosotros. ¿Sí entendemos eso? ¿Verdad? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, también tenemos guerra. Y también Dios nos ha dicho que hagamos la guerra. O sea ¿por qué? Porque esa es la guerra, pues. Guerra contra nuestra carne. O sea, nuestra carne nos dice, no vayas a la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí está la guerra. Haz la guerra con tu carne. Dice, no, sí voy a ir. O tu carne dice, no, yo no tengo ganas de orar, ¿verdad? No, haz la guerra con tu carne. Voy a orar. Ya, tu carne dice, no voy a leer la Biblia. No, haz guerra con tu carne, ¿verdad? Entonces, el mandamiento de Dios para Moisés es que le ordena que haga la guerra. Y también a nosotros, Dios nos ordena que hagamos la guerra. ¿Sí entendemos? Contra el mundo, contra los demonios, contra los hijos del diablo, también. ¿Sí entendemos eso? Es bien importante, ¿por qué? Porque Dios ya nos ha ordenado que hagamos la guerra. Como les digo, contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, contra los hijos del diablo. Dios ya nos ha ordenado que hagamos la guerra, así como le mandó a Moisés que haga la guerra. Es una guerra santa. ¿Ok? Entonces, esa es nomás una introducción, pero ahorita vamos a entrar en el capítulo. Es nomás una pequeña introducción. Entonces, en el punto número 1, como les digo, es una enseñanza. El punto número tenemos, Dios ordena a Moisés a hacer guerra. Dios le ordena a Moisés a hacer guerra. Como te digo, Dios nos ordena a nosotros que hagamos guerra. ¿Sí entendemos eso? Contra tu carne, contra el hijo del diablo, contra Satanás, contra los demonios, ¿verdad? Contra el mundo. O sea que lo importante que ustedes deben de entender es que el mundo tiene sus ideas, ¿verdad? ¿Sí o no tiene sus ideas del matrimonio? Entonces, dice Dios, haz guerra. ¿Cómo vas a hacer guerra? Dándoles la palabra de Dios, o predicando la palabra de Dios, o diciendo algo, pues. Ese es hacer guerra, ¿sí entendemos? Ahora, el punto número 1, por eso les digo, punto número 1, Dios ordena a Moisés hacer guerra, ¿ok? Fíjense lo que dice. ¿Alguien léale el 1 y el 2, 31, 1, 2? Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Ahí está. Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, hagan la venganza de Jehová en Madián. Ahí está, en el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, haz la venganza de los hijos de Israel
contra los madianitas. Después será recogido a tu pueblo. ¿Sí se acuerdan que Dios también le dijo a Moisés, ve la tierra prometida y después vas a ser reunido a tu pueblo? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora le está diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra Madián. Y ya que hayas hecho eso, vas a ser reunido a tu pueblo. O sea, vas a morir, pues. ¿Verdad? Entonces, fíjense aquí, hay tremendas cosas aquí. ¿Por qué? Porque hasta ahorita donde vamos viendo a Aarón y a Moisés, Dios le está diciendo, vas a morir. ¿Ok? Hazme esta chambita y luego vas a morir. O sea, ellos ya están sabiendo que van a morir. Nada más, en este caso le dijo Moisés, haz la guerra y luego vas a morir. ¿Verdad? Pero ¿se acuerdan que la otra vez le había dicho, vas a ir, mira la tierra prometida y luego vas a morir? ¿Se acuerdan? Entonces, lo importante aquí es que Dios le había dicho a Aarón y a Moisés que antes de que murieran, ustedes van a morir, ¿verdad? Ustedes van a morir. Ellos ya sabían que iban a morir. Párate ya, porque nomás estás jugando. Ellos ya sabían que ellos iban a morir. Ahora, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, mejor ven, párate acá. Porque estás juegue. Entonces, y te van a estar viendo. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros, ¿qué tal si el doctor te dice unas noticias? ¿Qué tal si el doctor te dice, sabes qué, tienes esta enfermedad y no te queda mucho tiempo? ¿Qué tal si el doctor dice, sabes qué, tienes esto? O vas a vivir con esta enfermedad en de aquí a allí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Porque hay mucha gente, no se han dado cuenta ustedes que hay mucha gente que el doctor nomás le dice, ¿sabes qué? Tienes esto y ya. Y ya no come, se le va el sueño, ya no tiene apetito. Y luego de, no, pues mira, nomás le dijeron y se murió. Sí, saben de eso, ¿verdad? Y eso ha pasado. ¿Por qué? Porque no están preparados. Uno piensa, nomás yo no. Ya aquí Moisés, Dios ya le había dicho a Moisés, mira, vas a hacer estas cosas y ya vas a morir. Entonces nosotros debemos de ver también cómo la firmeza de Moisés, ¿verdad? O sea que el doctor te dio una cosa y es bueno creerle al doctor, ¿verdad? Pero hay que creerle más a Dios. Dios, la vida depende de Dios. Si a Él le place, Dios te sana al último momento. Si a Él le place, Dios te ayuda. Si a Él le place, te da la gracia y ni sientes. Cuando en la diabla Inquisición, cuando mataban a los cristianos y que les prendían fuego, muchos decían que casi ni sentían nada, muchos. ¿Por qué? Porque Dios les daba de su gracia dentro del fuego. Y hasta estaban predicando. A uno no lo podían parar de predicar y ya estaba a la mitad quemado. ¿Cómo le hacía? ¿Sí ven? O sea que, y tenemos pruebas, no nomás es eso, tenemos pruebas. ¿Alguien se acuerda que no se quemó en el fuego? ¿Alguien se acuerda quién no se quemó en el fuego? Daniel y sus amigos. Exactamente. ¿Sí ven? Entonces tenemos pruebas de eso. Entonces, es bien importante nosotros saber eso. ¿Por qué? Porque a Moisés y a Aarón ya les dijeron, ustedes van a morir. Y ellos firmes, ¿verdad? Siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Haz de cuenta que siguieron predicando, siguieron enseñando, siguieron haciendo sus quehaceres, siguieron haciendo sus cosas que iban a hacer. Normal, llegó el día y pum. Pero ellos sus emociones así pues que sus emociones se hayan dejado ellos controlar por sus emociones, nada. Que uno se deja controlar por sus emociones y no, ya te andas cayendo, apenas el doctor te anda diciendo que tienes esto y ya vas para abajo. ¿Sí entendemos? Entonces, ustedes miren lo de Moisés, pero fíjense Moisés cómo él estaba sirviendo a Dios y de allí agarraba su fuerza. ¿Sí entendemos? Entonces Dios le ordena a Moisés hacer guerra. Dice la Biblia, ¿contra quién? Madián.
contra los madianitas. ¿Ok? Entonces ahora sí ya estamos entrando. Contra los madianitas. ¿Verdad? Entonces, contra los madianitas. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? ¿Quiénes eran los madianitas? Acuérdense, los madianitas venían de Madián, ¿verdad? Los madianitas venían de Madián. Ahora, Madián, ¿saben de quién venía? ¿Alguien sabe? ¿No, verdad? ¿O sí? ¿No? Madián venía de Sétura, la esposa de Abraham. Entonces, ¿eran o no primos, por así decirlo? O tenían parentesco, ¿sí o no? Amén. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De Abraham, exactamente. Entonces, acuérdense que Moisés se casó con Sétura. Entonces, Sétura, ¿verdad? La esposa de Moisés, nació Madián. Entonces, Madián viene, los madianitas vienen de Madián. Y Madián viene de la esposa de Abraham. Entonces, ¿estamos entendiendo? Esos eran los madianitas, para que ustedes vayan viendo. Por eso es que Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y si eres enemigo de Dios, eres enemigo del pueblo de Dios. Entonces, Dios te va a hacer guerra, con su pueblo te va a hacer guerra. ¿Sí entendemos eso? Bueno. Entonces, Madián se había hecho enemigo del pueblo de Dios y enemigo de Dios, a pesar de que ellos venían de Sétura también, la esposa de Abraham. ¿Sí estamos entendiendo? Man. Ahora, fíjense aquí, algo se pone bien bueno aquí. Algo se pone bien. Siéntate ya, pero no estés jugando. Entonces, algo se pone tan tremendo aquí. ¿Por qué? Porque fíjense el asunto. Madián estaba dividido en dos grupos. ¿Ok? Esto es bien importante. Esto que sigue, bien importante. Pongan atención. Porque Madián estaba en dos grupos. ¿Ok? Eran dos grupos. Acuérdense, un grupo se había establecido al sur de Canaán. ¿Ok? Se había establecido al sur de Canaán. Ese era un grupo. El otro grupo, pero también de los madianes, el otro grupo se había establecido al este de Canaán. Entonces, un grupo se fue al sur de Canaán y un grupo se fue al este de Canaán. ¿Ok? Entonces, pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Entonces, el grupo que se fue al sur, acuérdense que también eran los madianitas, ¿ok? Entonces, el grupo que se fue al sur, estos todavía siguieron sirviendo al Dios verdadero. Entre ellos estaba Jetro. Jetro, el suegro ¿de quién? Moisés. De Moisés, exactamente. Entonces, estos estaban acá en el sur de Canaán, y era donde estaba Jetro, ¿verdad? Entonces, acá estaban en el sur, ellos siguieron con el Dios verdadero, este grupo, pero este grupo, el que se fue al este, el que se fue al este, ellos, el que se fue al este, ellos se confederaron con los moabitas, ¿ok? Se confederaron con los moabitas, estaban confederados. Entonces estaban los madianitas y haz de cuenta que eran sus vecinos, se hicieron de vecinos a los de Moab. Entonces los madianitas tenían de vecinos a los de Moab y luego se confederaron, estaban juntos, pues. ¿Sí entendemos eso? Entonces se fueron para acá, para el este de Canaán, ¿verdad? Entonces se hicieron de vecinos con los de Moab, ¿verdad?
y otros que se habían caído en la idolatría y todo eso. Entonces, los que se fueron para acá, ellos, este grupo de Madián, ellos eran los que cayeron en idolatría, los que cayeron en inmoralidad, los que cayeron en perversidad, los que hicieron de todo tipo de males. Eran enemigos de Dios. Y a estos eran los de Madián, los que Dios no les dio chance, sino que los acabó en esta guerra. Los acabó en esta guerra. ¿Por qué? Porque eran peligrosos ya. Entonces, aquí vemos, fíjense, aquí vemos que a pesar de que los madianitas vienen de Madián, la esposa de Abraham, con Abraham pues, a pesar de que vienen ellos, se dividen, un grupo se va al sur, ellos siguen, el otro grupo se va al este de Canaán, pero estos son los que caen en un montón de pecados y se hacen peligrosos para Dios. Entonces Dios tiene que mandar a deshacerse de ellos, a este grupito, el que se juntó con los moabitas. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que podemos notar ahí? ¿Por qué a unos siguieron sirviendo a Dios y los otros no? ¿Sí entendemos eso? Y eso nosotros entendemos de que muchas veces depende con quién nos juntemos. Eso va a depender muchas veces con quién nos juntemos, o dónde estemos yendo a la iglesia, o quién sea, por así decirlo, dónde nosotros estamos escuchando consejo, o dónde estamos, o con quién estamos haciendo qué. Porque eso es lo que dependió acá con los madianitas. Unos se pervirtieron y otros siguieron. Y los dos eran de Madián. Y Madián, pues obviamente, vino de Cetura. ¿Verdad? Entonces, el asunto allí, como hay un dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ahora, ¿con quién caminó Enoc? Dios. Si ven, con Dios. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Porque él caminó con Dios. ¿Sí entendemos? No estés jugando. Entonces, Enoc caminó con Dios. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, andarán dos si no estuvieren de acuerdo? No me acuerdo dónde está. Pero dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. A ver, el que traiga teléfono, sáquelo. Andarán dos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Que dos, si no están de acuerdo, no pueden andar juntos. Si dos no pueden, si no están de acuerdo los dos, no pueden andar juntos. Entonces, Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Entonces aquí vemos que un cierto puño de gente se juntó con los moabitas y se hicieron ahí de todo tipo de males, ¿entendemos? Y el otro grupito no. Entonces por eso te digo, muchas veces depende con quién te juntes. Vas a llegar a ser como con los quien te juntes. Por ejemplo, sí. A ver, léelo, Amós 3:3. ¿Sí ven? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea que no podemos nosotros andar con alguien que no estamos de acuerdo. O vamos a andar con alguien en donde estemos de acuerdo y nos vamos a hacer igual. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si nos empezamos a juntar con uno que no viene a la iglesia, pues ¿qué vamos a llegar a hacer? ¿Verdad? Al último también vamos a poner excusas. O si nos juntamos con uno que dice, yo no creo la Biblia. O si nos juntamos con otro que dice, ¿para qué das dinero a la iglesia? ¿Para qué ayudas? Ayúdate tú solo, ¿verdad? Entonces no vamos a dar, o no vamos a ayudar.
O si, no, ¿para qué tanta iglesia da? ¿Para qué tanto esto? Entonces terminamos siendo como ese. ¿Sí entendemos eso? O sea que depende con quién tú te juntes, allí acaba siendo con quien tú te juntes. Así como acabaron los madianitas. Un grupo siguió, ¿verdad? El que estaba allá con Jetro siguió, pero el otro no, se hicieron amigos del mundo, se hicieron amigos de Moab y terminaron como enemigos de Dios y enemigos del pueblo. Entonces, ¿sí ven que tiene mucho que ver con quién nos juntemos? Tiene mucho que ver. Por eso es bien importante, ¿verdad? De que de nosotros tener un enfoque, como dice la Biblia en Hebreos 12, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la ley. Tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. En Cristo, porque si empezamos a poner nuestros ojos en que pasó un problema allá, que pasó un problema aquí, que pasó un problema otro lado, y que pasó un problema allá, y que pasó un problema, no, pues olvídate, no vamos a poder. Por eso nosotros puestos los ojos, sí hay que orar por todo, las cosas que pasan, pero hay que poner los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos empezamos a juntar con personas que no quieren nada con el Señor, pues vamos a terminar como ellos. Así como terminaron estos madianitas. Entonces, bien importante, el grupo que se fue para acá, para el sur, todavía estaba funcionando. El grupo que se fue para el este, se empezaron a juntar con un montón de moabitas y al último quedaron confederados, al último quedaron unidos. Y los dos fueron enemigos del pueblo de Dios, porque ellos se habían hecho amigos del mundo. Entonces se hicieron enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Israel. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? A pesar que los dos grupos eran de Madián, y a pesar que ellos venían de Madián y venían de Séfora. Ahora, ¿no debían de haber sido ellos parte del pueblo de Dios? Sí, ¿verdad? Pues fíjense de dónde venían. Ahora, ¿de dónde venían? De los de Moab. De Lot también. Ahora, ¿quién era Lot? A ver. Sobrino de Abraham. De hecho, salieron ellos también con su sobrino. Entonces, si ven ustedes que todos estos enemigos, en vez de decir, ¿por qué soy enemigo del pueblo de Dios? Si yo también, vamos a nuestras raíces, vamos allá. No pensarían de decir, bueno, nosotros venimos de Lot, entonces ¿por qué no estamos peleando? Pero no, cayeron en todo un montón de asuntos y se hicieron enemigos de Dios. Entonces, al hacerse enemigos de Dios, se hicieron enemigos del pueblo de Dios también. Pero si hayan ido a las raíces, hayan notado por qué pelearse, por qué andar en contra del pueblo de Dios, por qué andar en contra de Dios. No, hay que unirnos, no, pero no, se afirmaron en la maldad. ¿Sí entendemos? Entonces, bien importante, con quién te juntas, a quién oyes, a quién sigues, en dónde pones tus ojos. Porque a los madianitas eso le pasó. Hasta ahí vamos entendiendo. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los madianitas? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que fuera y hiciera la guerra contra ellos? ¿Qué es lo que hicieron los madianitas? A ver, alguien. ¿Se acuerdan del capítulo 25? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan del capítulo 25 de Números? Cuando los madianitas corrompieron moralmente al pueblo de Israel junto con Balaam, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los madianitas para que Dios les declarara la guerra? Corrompieron moralmente al pueblo de Israel. Lo corrompieron moralmente
lo corrompieron por medio de las idolatrías. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Verdad? Entonces, allí vemos que, acuérdense que Dios castigó a su pueblo, ¿verdad? Pero también ahora Dios va a castigar a los enemigos del pueblo de Dios. Ahora los va a castigar. Ahora les toca a ellos y va a barrer. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los madianitas? Corrompieron al pueblo de Israel. Pero ahora van a agarrar su merecido. Ahora, contra los madianitas, ¿verdad? Dios le ordenó a Moisés que hiciera la guerra, pero también contra Balaam. También contra Balaam. ¿Se acuerdan lo que hizo Balaam? ¿Quién era Balaam? Un brujo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que Balaam le dio un consejo, ¿verdad? Al rey de Moab y al rey de Madián, cómo le hiciera para hacer caer al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es que Dios le va a hacer la guerra ahorita a los madianitas y le va a hacer la guerra a Balaam, ¿ok? Entonces le va a hacer la guerra. Fíjense lo que dice aquí, en el 31.8, léanle 31.8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Zur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí está, también a Balaam. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué estaba haciendo Balaam ya aquí? ¿Se acuerdan que se había ido? Balaam se había ido. Ahí lo miramos nosotros en el Balaam se había ido. Léanle el 24-25. 24-25. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Si ven, ahí Balaam ya se había ido a su casa. Ahora, ¿por qué volvió acá? ¿Por qué otra vez volvió acá con Madián y con Moab? ¿A qué volvió? ¿O por qué volvió? Sin embargo, vemos ahí la providencia de Dios o la soberanía de Dios. Cómo Dios había permitido que Balaam fuera a su tierra, pero regresara. Entonces Dios permitió, ¿verdad?, que Balaam regresara acá con los de Moab y los de Madián, que regresara acá, que estuviera allí, porque Dios lo iba a matar ahí, porque también era enemigo ese brujo del pueblo de Dios. Entonces, fíjense, muchas veces la gente dice, híjole, y nomás había ido allá a hacer un asunto y ahí murió. ¿Para qué fue, verdad? Pero fíjense, Balaam, por soberanía de Dios, por providencia de Dios, Balaam fue y se puso allí mero donde el pueblo de Israel iba a matar a todos los que estuvieran ahí. Y también lo mataron a Balaam. ¿Por qué? Porque Balaam era un brujo, era un enemigo de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Era malvado él, dio un consejo malvado. Entonces, por eso es que Dios le hizo la guerra a los madianitas y a Balaam. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ahora, punto número 2. Moisés y el pueblo habían sido los que más habían sufrido a manos de estas personas. ¿Cuáles personas? Los de Madián, ¿verdad? Y, tráemelo, los de Madián y de Balaam. ¿Sí entendemos eso? ¿Ya siente? Entonces, fíjense este punto bien importante. Moisés y el pueblo de Dios habían sido los que más, obviamente Dios, porque esta es una guerra con Dios directamente. Entonces, pero hablando terrenalmente, los que más habían sufrido de esta guerra, ¿se acuerdan de esta guerra del capítulo 25 que miramos? Entonces en esta guerra habían sufrido más Moisés y el pueblo de Dios. Ellos habían sido los que más habían sufrido.
los que más sufrieron. ¿Por qué? Porque acuérdense que Moisés fue testigo de lo que le hicieron, ¿se acuerdan? Moisés fue testigo, Moisés miró, ¿verdad? Moisés sufrió en carne propia todo, ¿verdad? Hasta miró el juicio de Dios, hasta miró cómo andaban en pecado ellos, cómo se afligió su alma al mirar toda tanta cosa que estaba pasando allí, cómo se afligió su alma. Hasta Moisés quizás hasta lloró, ¿verdad? Al mirar que Dios estaba castigando al pueblo, porque se acuerda que murieron 24,000 y 23,000 en un día, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces Moisés al mirar todo eso, pues se afligió, o sea que no crean que fue cualquier cosa, o sea, hasta yo pienso que hasta temblaban muchos, y nos va a tocar a nosotros. Entonces se afligieron, o sea, les tocó mirar todo el daño que los madianitas, las mujeres y los madianitas les hicieron a ellos. Ellos pues soportaron todo, pues, o sea que sí les dieron una, o sea, sí, ellos pudieron mirar todo, o sea, sí, fueron los que más sufrieron, pues, ¿sí entendemos? Amén. Entonces, fíjense una cosa aquí, como Moisés y el pueblo de Dios, ¿verdad? Fueron los que más sufrieron, especialmente Moisés, fue el que más sufrió por parte de estas personas que le hicieron daño, ¿verdad? Aquí es bien importante, estas personas le hicieron daño al pueblo de Dios, pero Moisés, como persona, ¿verdad? Que iba dirigiendo todo el pueblo eso, él sintió más el daño, o sea, más se afligió él más, ¿entienden, no? Amén. Entonces, ahora, como él fue el que llevó casi más la carga junto con los líderes, obviamente, y el pueblo, ¿verdad? Pero más Moisés, por así decirlo, entonces Dios ahora le da un privilegio. Ahora Dios le da un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio que Dios le dio? Acuérdense que el pueblo de Dios y Moisés habían sufrido por causa de estos, por causa de Balaam el brujo, por causa de los madianitas. Moisés y el pueblo habían sufrido, pero ahora Dios le da un privilegio a Moisés. ¿Cuál privilegio es? ¿Cuál privilegio es? ¿Saben cuál privilegio es? Y aquí es bien importante, que Moisés iba a ver la venganza de Dios. Ahora Moisés iba a ver la venganza de Dios. ¿Se acuerdan que él iba a morir? Pero ahora Dios dice, ¿sabes qué? Ahorita no vas a morir. Primero, haz la guerra y fíjate yo cómo voy a hacer juicio y fíjate cómo los voy a deshacer y fíjate todo, voy a hacer que paguen todo lo que te hicieron y tú lo vas a mirar. Y antes de que te mueras, vas a mirar todo eso. Pues vas a mirar cómo Dios hace juicio a tus enemigos, aquellos que te dañaron, aquellos que se burlaron, aquellos que querían que no avanzaras, aquellos que no quisieron apoyarte ni nada de eso. Moisés iba a ver la venganza de Dios. Amén. Haz de cuenta que Dios le dijo a Moisés, mira, fíjate lo que yo voy a hacer por lo que ellos te hicieron. Entonces, haz de cuenta que si Moisés se moría, se iba a morir con todas esas cosas, ¿verdad? Con todas esas cosas. Haz de cuenta que Moisés iba a morir. Dios nomás nos castigó a nosotros. Pero ahora Dios le dice, no vas a morir hasta que no veas a tus enemigos puestos como Dios quiere ponerlos. Por eso le dice, fíjense, léanle el versículo 2, 31:2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los moabitas, después serás recogido al pueblo. ¿Sí ven? Primero haz eso. Y tú vas a mirar mi venganza. Vas a mirar mi venganza. ¿Cómo me voy a vengar de ellos? Dice el Señor. Amén.
y tú la vas a mirar. Entonces, de alguna manera Moisés iba a ser testigo de la venganza de Jehová. Moisés iba a ver la venganza de Jehová. Y lo que iban a hacer de Moisés, iba a decir, Dios es un juez justo, porque Él está tomando mi causa en sus manos. Amén. ¿Sí entendemos eso? O sea, eso es lo que iba a salir del pueblo de Israel. Eso iba a salir de Moisés. Por eso Dios dijo, no te vas a morir hasta que no veas cómo me voy a vengar de eso, de lo que te hicieron. Yo me voy a vengar. Pero si ustedes se fijan, no era la venganza de Moisés. ¿Ven? Era la venganza de ¿quién? De Dios. ¿Ok? No era la venganza de Moisés, era la venganza de Dios. Amén. Y Moisés iba a mirar eso. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, el deseo de Dios era que Moisés y el pueblo confesaran que Dios es un juez, un Dios justo y un Dios fiel. Eso es lo que quería Dios, que Moisés y el pueblo confesaran que Dios había sido fiel en castigar a los enemigos y que Dios había sido un Dios justo en castigar a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, fíjense lo que dice aquí, Romanos 12, 19. Vamos para allá, Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. El que lo tenga, léale. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si ven lo que dice ahí, léelo otra vez. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si ven lo que dice ahí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. No os venguéis, dice, sino deja lugar a la ira de Dios. Entonces, Moisés y el pueblo de Israel no se estaban vengando, pero Dios sí se estaba vengando, porque habían dañado a su pueblo. Y Moisés, antes de morirse, iba a tener el privilegio de ver cómo Dios iba a hacer a sus enemigos. Iba a tener ese privilegio, porque él es el que había pasado por más dificultades. Entonces, por eso dice la Biblia, no os venguéis. Entonces, por eso nosotros debemos de tratar de no vengarnos de cualquier cosa que alguien nos haga, no vengarnos, ¿verdad? Sino dejar más bien lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque muchas veces alguien me difamó y yo trato de difamarlo. Alguien nos dice algo de nosotros también. Entonces, no debemos nosotros de caer en esos juegos. Aún en esos juegos no debemos de caer. ¿Por qué? Porque mía es la venganza, dice el Señor. Vamos a Proverbios 20, 22. Proverbios 20, 22. Y así fue como Moisés, Dios le dio el privilegio de que antes que se muriera, iba a ver la venganza de Jehová. Un día tú vas a ver la venganza de Jehová con aquellos que te hacen mal. Un día tú lo vas a ver, solamente tienes que seguir adelante. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Otra vez. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. No digas, yo me vengaré.
No digas eso, fíjate. No digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces no digas yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Entonces aquí nosotros podemos ver que Moisés, ¿verdad? Él pudo decir, el Señor es justo, ¿verdad? Me ha vengado mi justicia. El Señor es fiel, me ha vengado todo lo que me hicieron el pueblo de Madián y Balaam el brujo, todo lo que nos hicieron, Dios nos ha vengado. Todo lo que ellos nos han hecho, Dios nos ha vengado. Y ellos pudieron decir, ¿sabes qué? Dios sí responde, ¿verdad? Dios sí oye, ¿verdad? Dios sí ve y Dios paga conforme a las obras de cada quien. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dios paga conforme a las obras de cada quien. Por eso les digo, mucho cuidado nosotros, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? De nosotros hacer lo correcto delante de Dios. Eso es todo lo que debemos de hacer. Hacer lo correcto delante de Dios, echarle ganas, seguir orando, seguir dando un folleto aquí y allá. Eso es todo. Pero en cuestión de venganzas, nada. En cuestión de pagar mal por mal, nada. Porque el Señor es el que paga a cada quien según sus obras. Amén. ¿Verdad? Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Se me hace que es Apocalipsis 21. 21. A ver, Apocalipsis. A ver, según sea su obra. A ver, déjeme ver si está ahí en Apocalipsis 22:12. 22:12. Envió a los muertos grandes, pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la ¿Ves 22:12? 22:12. Uh-huh. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿sí ven? Amén. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, aquí Dios le dio el privilegio a Moisés de que mirara cómo Dios iba a pagar a sus enemigos, a los madianitas, a Balaam el brujo. Moisés iba a poder mirar. Haz de cuenta que Moisés, pareciera ser como que si Moisés iba a tener como cierta satisfacción, como que iba a descansar más en Dios. Iba a decir, gracias Señor porque me vengaste, porque hiciste justicia, porque me oíste, porque yo sé que Dios ve, porque yo sé que Dios responde y que Dios paga conforme a la obra de cada quien. Entonces, de alguna manera, el pueblo de Israel iba a sentir cierta satisfacción de mirar a sus enemigos pagar por lo que habían hecho. ¿Sí entendemos eso? Amén. Por eso nosotros, cualquier difamación o cualquier cosa que traten de hacer, ¿verdad? Los adversarios, nosotros no debemos de vengarnos, no debemos de nosotros enfocarnos la mirada en Cristo, ¿verdad? Porque hay tantas personas que lejos de que quieren ayudar o lejos de que quieren cooperar, al contrario, están en contra. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos hijos del diablo, ¿verdad? Hay muchos hijos del diablo que no quieren que la obra de Dios avance, que no quieren que
que esta iglesia crezca, que el ministerio crezca, que los hermanos de aquí crezcan, que no, hay muchos hijos del diablo que no quieren. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, eso es bien importante. Pero nosotros, por ejemplo, pues seguir firmes, seguir echándole ganas, y quizás un día vamos a mirar cómo Dios hace justicia con aquellos que nos hicieron daño. Pero hay que guardarnos nosotros de no hacer daño, porque si no también vamos ahí entre los pies, ¿sí entendemos? Entonces, bien importante eso, y ese es el capítulo 31 de Números, lo que le está diciendo Dios a Moisés. Haz la guerra, porque ellos les hicieron eso a ustedes. Ahora, antes de que tú mueras, quiero que veas cómo van a pagar. Amén. Y quizás un día vamos a mirar nosotros, pero nosotros hay que guardarnos, hay que guardar nuestro corazón. No, me la hizo, me la paga, no. Ah, habló de mí, yo también. Hay que tratar, porque yo sé que es una tentación, ¿verdad? Es una tentación, ¿verdad? Entonces nosotros lo justo, tratar de echarle ganas y poner nuestros ojos en Cristo. Porque al final de todo, lo que Moisés terminó diciendo fue, Dios fue fiel, Dios fue justo, Él me escuchó, Él me respondió, ¿verdad? Yo sé que Él ve, yo sé que Él escucha, y yo sé que Él hace justicia en su tiempo. Pero Dios me dio el privilegio de mirar cómo iban a pagar esos malvados. Y Dios le dio el privilegio. Por eso es que le dijo, Moisés, mira, vas a ir a hacer esta guerra, vas a cobrar venganza de parte mía, y después de que hagas eso, vas a ser reunido a tu pueblo. Pero vas a mirar, antes de que te vayas, vas a mirar. Entonces, por eso le digo, pareciera ser como que Dios le dio a Moisés que cierta satisfacción de mirar cómo sus enemigos iban a pagar. Aunque no se debe uno de alegrar, ¿verdad?, de lo que le pasa a nuestros enemigos, pero en este caso, como que si fuera una cierta satisfacción para Moisés y para el pueblo de Dios, como diciendo, ustedes van a ver porque me la van a pagar ellos, porque ellos hicieron mal. Entonces, acuérdense que Dios fue fiel en castigar a su pueblo también. ¿Se acuerdan? Porque en realidad su pueblo se dio a la tentación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Se dio la tentación y entonces murieron del pueblo de Israel 24,000. Pero aquí en el 31 ahora les toca a los enemigos. Y Moisés y el pueblo de Dios iban a tener cierta satisfacción de que Dios también iba a hacerles lo mismo a los enemigos. Y ellos lo iban a ver. Pero con ellos iban a acabar completo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces Moisés y el pueblo de Dios terminaron diciendo, Dios es justo y Dios es fiel. Y eso es también lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros nos enseñemos a terminar diciendo, Dios, tú eres justo y tú eres fiel. Tú eres justo y tú eres fiel. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Porque en sí eso es lo que es Dios. Dios es juez justo y Dios es fiel. O sea, nadie, vamos a ir a este último versículo, vamos a ir a Gálatas 6:9. Y eso es, por eso les digo, para el que hace mal. Y por eso hay que cuidarnos nosotros, porque podemos caer en el juego ese de dime si te diré, pero nosotros no hay que caer en ese juego. Fíjense lo que dice Gálatas, el que lo tenga, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ajá, el 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Otra vez? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí ven lo que dice ahí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso nosotros hay que guardarnos de no sembrar mal. Amén. Ahora, si vemos personas que nos difaman, ¿verdad? Personas que quieren que nosotros trompecemos o que nos deshagamos, porque hay corazones tan malos como esos, ¿verdad? Y nosotros sabemos o escuchamos, entonces nuestra tentación es querer también decir algo, pero nosotros hay que dejárselo al Señor, dejar a la ira de Dios, porque Él es el que va a pagar. ¿Sí entendemos eso? Entonces, nosotros, puestos los ojos en Cristo, Amén. seguir adelante, seguir echándole ganas, haciendo oídos sordos a la tanta cosa loca que se dice allá afuera. ¿Sí entendemos? Amén. Porque hay tantas cosas, tantas envidias, tantas cosas, que muchas veces si ponemos atención en eso, nosotros caemos en todo eso. Y al último también la llevamos. Por eso es que la palabra de Dios nos instruye que le dejemos las cosas a Dios y que Él va a hacer las cosas. ¿Sí entendemos? Por eso dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y nosotros no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces nosotros no hay que dejar hacer el bien, hay que seguir haciendo el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Pero si tú empiezas no, pues ya me cansé, no, pues ya me cansé, no, pues ya ahora sí ya, ¿verdad? Ya estuvo bueno. Entonces es lo que pasa. Pues no vamos a cosechar nada. ¿Por qué? Pues apenas sembraste y no le echaste agua, pues se acabó la de esta. ¿Sí entendemos eso? Amén. Vamos a Salmos 22. Salmos 22. Salmos 22. Salmos 22. O dejen ver si es este. No, 126. Salmos 126. Parece que es el Salmo 126. Salmos 126. 5. Salmo 126, 5. El que lo tenga, léele. 126, 5. Y 5 y 6. Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sí ven lo que dice ahí? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando, llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Vas a ir sembrando, pero vas a ir llorando muchas veces, porque no es fácil sembrar la semilla del Evangelio. No es fácil predicar la palabra de Dios, no es fácil ser fiel, no es fácil que todos te aplaudan. Muchos están en contra. No es fácil. Por eso dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. De esa manera es como vas a sembrar con lágrimas. ¿Estamos entendiendo? Amén. Eso es el asunto. ¿Por qué creen que muchos no quieren sembrar? ¿Por qué creen que muchos no quieren llevar la semilla? Porque no quieren llorar, no quieren sufrir. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ir a sembrar la semilla, pero muchas veces vamos a ir con lágrimas. Pero dice la palabra de Dios, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vas a traer fruto, vas a tener va a traer tus gavillas llenas de granos de maíz.
vas a volver para atrás y vas a decir, valió la pena, porque aquí dice la palabra de Dios, mas volverá a venir con regocijo. No os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Debemos seguir adelante. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Como dice Proverbios 22, cuando dice, instruye al niño en su camino, y aunque cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí también está, que instruyas al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí entendemos eso? Amén. Ir sembrando y llorando, pero volveremos con regocijo. Un día vamos a mirar. No os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros hay que cargarnos de hacer el bien, de seguir adelante, echarle ganas, y el Señor va a hacer la otra parte. Amén. ¿Sí entendemos eso? Ahí está bien clara la palabra de Dios. Que alguien nos dijo algo, que alguien nos difamó, que alguien esto, que alguien que se quede con todo eso. Pero nosotros nuestra vista en Cristo. Nuestra vista en Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Venganzas, nada. Venganzas, absolutamente nada. Pero sí, toda nuestra vista en Cristo, y no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Sí entendemos? Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas llenas de fruto, llenas de alimento. Pero para eso se quiere sembrar, y muchas veces va a haber lágrimas, que no va a ser fácil. Pero la Biblia nos dice que algún día segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Amén. Hay que seguir adelante. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Bueno, entonces ahí terminamos el capítulo 31 de Números, ¿verdad? En este tiempo nos vamos a despedir de los que nos están mirando por la internet. Que Dios les bendiga.